Damos inicio a nuestro segmento Debates y Soluciones y para ello le vamos a presentar la nota de prensa que ha presentado la tarde de ayer la Alianza Cívica en respaldo a uno de sus miembros que decidió firmar una iniciativa para que se retiren los fondos del BESIE a la Policía Nacional como financiamiento. Veamos el siguiente reporte. El comunicado emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue titulada de la siguiente manera: el ejercicio y la defensa de los derechos humanos nos diferencia, e inicia estableciendo que entre los derechos políticos que la Constitución política reconoce está el derecho que tenemos los ciudadanos de hacer peticiones y denunciar anomalías según el artículo 52 de la Constitución política, ya sea en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier otra autoridad. En base a este derecho irrenunciable, al reconocer a través de los medios de comunicación un proceso de licitación pública entre el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE y la Policía Nacional, miles de nicaragüenses han firmado una petición al BESIE para evitar este financiamiento. Como parte de los miles de ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional a disentir y reclamar al respecto a los derechos humanos, lo hizo Juan Sebastián Chamorro, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, dice el comunicado, y continúa. El régimen no tolera que existan derechos, voces ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la mesa de negociación. La campaña desatada por el régimen contra Juan Sebastián y la Alianza Cívica en general, a través de insultos, amenazas y asedio, tiene como objetivo justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. Una vez más, el régimen hace gala de la represión y el asedio a la libertad, dice el comunicado emitido por la organización la tarde de este jueves, y continúa expresando que la Alianza Cívica, respetuosa del derecho a la libertad de pensamiento y de todos los derechos humanos, respaldamos plenamente a Juan Sebastián. Lo que diferencia al pueblo azul y blanco es el respeto a la libertad de pensamiento y la promoción de los derechos humanos. A su vez, exigen al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados, que no es más que el respeto a los derechos inherentes de los ciudadanos nicaragüenses, dice la nota de prensa. Reiteramos la voluntad del diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que pase por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas. Finaliza la nota de prensa firmada en Managua el 9 de mayo de 2019. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Esto es parte de los últimos acontecimientos que hay alrededor del diálogo nacional, de la mesa de negociación, también de la crisis que enfrenta nuestro país. A juicio de muchos ya no debería de tener la población nicaragüense muchas o la totalidad de esperanzas en esta mesa de negociación. Han cuestionado el papel de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y esto es lo último que ustedes han sido testigos en estos últimos días. Pero ¿qué elementos podrían acelerar la solución a la crisis? Vamos a abordar ese tema con dos invitados que ya están con nosotros. Michelle Polanco. Así es, Jocelyn Medrano, ya se encuentra con nosotros el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza y también Harley Morales. Él es miembro fundador de una nueva plataforma política denominada Con Voz. Queremos iniciar hablando alrededor de lo último que ha sucedido alrededor de la Alianza Cívica, y es el hecho de esta decisión que tomara Juan Sebastián Chamorro de firmar esta petición para que se retiren los fondos del BESIE de financiamiento a la Policía Nacional. Ayer la Alianza Cívica decía que era un derecho de todo ciudadano hacer este tipo de reclamos. Sin embargo, él está formando parte de una mesa de negociación. ¿Es correcto? ¿Estaría bien visto o está bien visto que él haya tomado esa decisión en medio de este contexto en el que se encuentra? Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en el Bueno, muy buenos días. Siempre agradecido de la invitación y feliz de estar acá. Igual, muchas gracias. Perdón, Harley, adelante. Nada, siempre un honor estar con ustedes. Bienvenido. José Antonio, iniciamos. A ver,
Yo no le veo ningún problema que Juan Sebastián haya hecho ese. Es un ciudadano común y corriente, y yo creo que además es un ciudadano informado, y él pues tomó la decisión de apoyar una iniciativa que yo creo que la mayoría de los nicaragüenses estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo no le veo mayor problema. Yo creo que como todo en Nicaragua se politiza al extremo. Sé que doña Rosario se molestó mucho con esa situación, o sea, de algunas informaciones ahí un poco dentro del diálogo, pero creo que lo fundamental es lo siguiente, ¿no? Tenemos que ver cómo ese diálogo da frutos, cómo se activa la situación, porque al final de cuentas no podemos estar viendo situaciones individuales cada vez que a alguien no le guste, ¿no? Y definitivamente los temas fundamentales son Nicaragua, y hay mucha gente, muchos nicaragüenses que tenemos esperanza en las negociaciones, pero definitivamente están empantanadas, ¿verdad? Parece que no nos llevan a ningún lado, y yo creo que hay compromisos que ya se firmaron y que se deben de cumplir. Incluso sin meternos a los otros temas que son bien difíciles, yo creo que hay que cumplir lo que ya se firmó. Y si no se cumplen, entonces ahí ya tenemos un problema que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay muchas tesis, hoy estuve revisando desde ayer todo lo que se ha dicho sobre cuál debe ser la participación de la alianza. Está el editorial de la prensa que me parece balanceado, están algunas observaciones que hizo Enrique Sáenz. Yo he hablado con miembros de la alianza, con miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y definitivamente hay que hacer un esfuerzo dentro del lado opositor para conciliar algunas tesis, porque ambos grupos, principalmente la Alianza y la Unidad Nacional, se achacan de alguna manera que por qué esto, por qué así. Creo que hay tesis válidas de ambos lados, y creo que hay que sentarse ya a ver cómo se pueden resolver o por lo menos conciliar algunas tesis de cara al gobierno, porque en el gobierno hay una posición más monolítica y no hay duda de que ahí hay una o dos personas que deciden. Precisamente ellos no han cambiado o no han variado su posición porque simplemente se obedece una decisión que viene desde la presidencia. Ayer el senador Marco Rubio decía que la Alianza Cívica, al estar asistiendo aquí al INCAE y estar continuando en este vaivén político, decía que se le está dando tiempo al gobierno y que se está debilitando a la Alianza Cívica como representante de la oposición en la mesa de negociación. En realidad la alianza se está debilitando, debe continuar ¿y cuál es el tiempo que está ganando el gobierno? Considerando que más bien, a mi parecer, se está reduciendo el tiempo para tomar decisiones, como por ejemplo el problema que se viene con la NICA Act y también con la Carta Democrática, que en junio se vencen estos plazos. No sé, adelante. Yo creo que se le ha enfocado mucho el problema a la Alianza Cívica, cuando en realidad una cuestión también de voluntad política, pues. Y yo creo que el doctor decía algo muy importante, pues. No solamente de voluntad política, sino también poder interrelacionar la negociación con la calle, pues. Y ahí tiene que ver mucho la capacidad de unión que hay entre la Alianza Cívica, que son los negociadores, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que han estado, digamos, encargadas de hacer un llamamiento a la movilización cívica. Si no hay un acuerdo y no hay una interrelación bien clara entre estas dos fuerzas políticas, yo creo que no se va a poder avanzar, porque es evidente que el régimen lo que quiere hacer, y lo decía muy bien el senador Marco Rubio, es dilatar el proceso. Hay que recordar aquí que aquí hubieron crímenes de lesa humanidad, y a Ortega le interesa a toda costa perpetuarse en el poder usando sus mecanismos represivos, precisamente porque no construir acuerdos políticos y seguir perpetuándose es garantía para su seguridad, su familia y su círculo de poder más cercano. José Antonio, ¿ha sido esto un juego político más que una mesa de negociación? ¿Por quiénes se ha interpretado o ha sido tomado como un juego político? La política es así, ¿no? Cada quien defiende sus intereses y tira un montón de humo para encubrir las verdaderas intenciones. Mira, la Alianza Cívica es el órgano encargado de la negociación. Y se supone que la Unidad Nacional Azul y Blanco es la que moviliza, digamos, a la población en función de esa negociación. Como decía Harvey, es importante unir esas dos cosas porque hay visiones diferentes y por lo tanto hay personas detrás de ambas posiciones, personas y grupos y intereses detrás de cada posición. Yo comparto con la prensa decir,
No podemos renunciar a la negociación porque es la manera civilizada de salir de este problema. Sin embargo, Enrique Sáenz ha sido una observación muy importante. Es falso el dilema entre negociación y guerra. No, o sea, dentro de negociación hay un espectro amplísimo que se puede desarrollar. Y nadie, ¿cuál es la fortaleza para fundamentar la negociación de la alianza? En este momento son las sanciones, ¿verdad? Y le falta ese componente de la calle y de movilización que puede ser de diferentes maneras. Sin esos dos elementos va a ser muy difícil que avanzar con el gobierno, porque el gobierno al final está cómodo, ¿no? Tiene todo el tiempo del mundo, su meta es el 2021 y yo creo que ahí la alianza comete un error. Decir, yo me voy a ir a sentar ahí, yo voy a esperar a que el gobierno reaccione. No, esa pasividad a mí por lo menos yo se las he expresado de manera personal. A mí no me gusta, no tienen que hacer lo que yo digo porque desde luego no lo van a hacer, pero definitivamente yo creo que el pueblo de Nicaragua y las personas que estamos interesadas, que la mayoría de la población, de que esto se resuelva de la mejor manera, hay ese cuestionamiento, ¿verdad? Yo estoy claro de que se tiene que continuar impulsando el tema de la negociación. Yo lo que no estoy muy claro y sinceramente no he podido resolver, por lo menos mentalmente, ese problema, que los problemas políticos se resuelven en la práctica, no tanto en la mente, es si realmente irme a sentar y esperar que el gobierno tome decisiones que algunos llaman voluntad política, pero al final la voluntad política del gobierno es no avanzar ni un ápice. Lo que él quiere es que el tiempo siga corriendo. Y de alguna manera también necesita, sí, resolver el problema porque el país se va a estancar, principalmente porque vienen dos acontecimientos que son muy fundamentales y ahí le dan fortaleza a la alianza y ahí sí yo creo que también se justifica su permanencia ahí, porque estamos en un dilema que no se ha resuelto de manera práctica. ¿Cuál es el problema? Tenemos una NICAAC que va a empezar a entrar en vigencia más o menos después del 20, después del 15 de junio, y es producto de esos 180 días. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento hay un informe ante el creo que el Departamento de Estado, el Congreso, el Departamento de Estado, donde se dice las agencias de seguridad, estos son los problemas de Nicaragua y estas son las sanciones que se pueden tomar, que hay un abanico enorme, ¿verdad? Entonces, ese es un gran tema de que hay que resolver, ¿verdad? El tema de cómo esas sanciones se van a aplicar y a quién se les van a aplicar, y para el gobierno ese es un tema fundamental. Hemos visto que es lo único que le molesta. Entonces, la acción de calle, la acción directa le va a dar mucha fortaleza. Ese es un tema. José Antonio, ayer nos acompañaba Violeta Granera acá en el C de Acción 10 en la mañana y ella decía, nosotros tenemos claro el objetivo y es lo que tenemos en común UNAP y Alianza Cívica, más en las estrategias tenemos algunas diferencias. Sí. Y yo le traía a colación el discurso de los partidos políticos que escuchábamos durante los últimos 10 años y es que precisamente ellos estaban claros en el objetivo, que era unificarse como oposición, pero nunca han conseguido la estrategia para esa unificación. Entonces estaríamos ante lo mismo ahora entre la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cómo superar y cómo consensuar de una vez por todas esa estrategia? Porque yo también le decía a Violeta, en un eventual adelanto de elecciones no pueden seguir teniendo claro el objetivo y las estrategias no. Bueno, yo creo, mira, que la alianza tiene que dar algunos pasos. Primero ese tema de conciliar, ¿no? El tema de la negociación con la acción, pero también yo creo que la alianza en algún momento, yo lo discutía con algunos miembros, tiene que tener una expresión más política, pues porque no puede quedarse ahí. Hay que ir hablando ya de que si la alianza va a tomar el paso de convertirse en un partido político, porque hay que dar los pasos para eso. Eso implica expresión territorial, que si tiene la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresión territorial, cómo nos vamos, cuál es el esquema para convertirnos en un partido político, porque al final de cuentas estos temas los materializan los partidos políticos, ¿no? Porque este es un tema esencialmente político. ¿Qué es lo que pasa? Que los partidos políticos en Nicaragua están totalmente desprestigiados, la mayoría de ellos, y por lo tanto no son confiables a la población. Por ejemplo, el PLC toda la vida dice, es que nosotros, ayer lo venía escuchando, ya tenemos listo nuestro vehículo para que todo el mundo se monte aquí y podamos ir a las elecciones. Pero lo hemos escuchado los últimos 10 años. Claro, pero entonces eso nadie confía, ¿verdad? Nadie tiene seguridad porque son partidos que en vez de ser solución, hay veces se vuelven problema. No su base, precisamente su dirigencia que está bastante desprestigiada. El asunto, José Antonio, escuchar casi lo mismo ahora de parte de quienes están en la mesa de negociación y quienes convergen en esa alianza cívica como es la UNAP. Bueno, yo lo que creo, ya te doy
Yo lo que creo es, para terminar esta idea, es que aquí viene la creatividad política y la voluntad y el patriotismo, ¿no? Tenemos que ceder. La Alianza Cívica tiene que tender un puente a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Unidad Azul y Blanco necesita, digamos, ser más transigente en muchas demandas que se le hacen a la Alianza Cívica. Es una mezcla que hay que conciliar, que es difícil porque hay intereses, hay posiciones ideológicas que hay que superar, pero hay que hacerlo porque tenemos, digamos, enfrente a una persona y a un grupo de personas que están por el poder y que por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué tan determinante en ese proceso de conciliar, de ponerse de acuerdo, de estar conscientes del objetivo, pero también de las estrategias, qué tan determinantes son los liderazgos? Y que se respeten esos liderazgos, no en el sentido de que cada quien busque su propio beneficio, sino que se establezca un liderazgo y que este liderazgo sea lo determinante para poder unificarse e ir por ese líder. Yo creo que los liderazgos se definen el que resuelve el problema. Antes de la rebelión del 18 de abril se decía, ¿y dónde están los líderes? Se dio la revuelta, se dio la revolución cívica, para llamarlo, y empezaron a salir un montón de gente que nunca nadie la había visto. Yo creo que algo similar va a pasar con esto, ¿no? La misma dinámica política va a hacer que los liderazgos salgan, porque los liderazgos no se inventan, ¿verdad? No es que yo creo una persona, eso ha sido el gran problema anterior en Nicaragua, que creen que porque yo tengo el dinero, o porque yo tengo el partido, porque tengo los sellos, yo soy líder. De hecho, el gobierno ha dicho que en menos 3 o 4 personas ya se ven como candidatos presidenciales, y que precisamente, según el gobierno, lo que busca la alianza es eso. Pero no necesariamente ser candidato presidencial es ser líder. Ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Los liderazgos se definen en el terreno. En la política es la práctica unida a un discurso coherente lo que te da posibilidades. Y eso se va a ver en el terreno, no lo puedes definir a priori. ¿Cuánto tiempo se deben de tardar en descubrir estos liderazgos, en decidir si se forman en partido o no, en unificar esta estrategia? Porque el tiempo pasa. Yo no quiero quitarle la... Harvey. Sí, solo un comentario con lo que decía el doctor, y es que hay que diferenciar la vocación con la que surgen estas dos fuerzas políticas, pues, y sobre todo los sectores que las conforman. Pues la vocación de la alianza es meramente negociadora, y la de la unidad es una vocación de activar la calle, porque yo creo que la visión con la que nace la unidad es que la presión internacional, la presión interna es lo que iba a forzar a Ortega, sobre todo a ceder a las grandes demandas del pueblo. Y si uno ve en la Alianza Cívica hay mucho del sector privado, en la Unidad Azul y Blanco hay mucho de expresiones organizativas territoriales que surgen precisamente de la lucha de abril, y yo creo que ahí el sector privado debe ir al ritmo de cómo tiene que ir la calle también. Es decir, la Alianza Cívica incluso tiene ciertos recelos en que la Unidad Nacional a veces llame a las protestas, porque se cree de que esto podría generar un clima digamos, sí, que podría detener la negociación, pues. Algunas personas dicen que no, pues, de que más bien esta interrelación entre negociación y movilización es lo que podría hacer de que el gobierno de verdad ceda lo Jocelyn, yo creo, retomando ese tema, sí. Decía Enrique Sáenz, y yo avalo esa posición. No es cierto de que yo, deteniendo la calle, voy a mejorar la negociación. Es todo lo contrario. Si uno ve la historia del Frente Sandinista, cuando entró a la negociación en los años 80, finales de los años 80, desarrolló la famosa Operación Danto 88. ¿Para qué? Para que en una posición de fuerza entrar en mejores condiciones. Y no quiero decir que eso se debe repetir, porque los escenarios son totalmente diferentes, pero creer que yo puedo impulsar la negociación con el Frente Sandinista evitando la protesta de la calle y evitando las sanciones sería un suicidio político. Yo creo que ellos están claros de eso, pero de repente hay sectores que están interesados de que esto se resuelva lo más rápido posible, que aceptan muchas cosas. Y venimos al otro tema que es importantísimo para junio, que no lo terminé, que es el tema de los presos políticos, ¿verdad? Ahí hay una discusión si el tema de los presos es fundamental o no. Yo creo que la sociedad nicaragüense ha definido que ese es un tema fundamental para avanzar en el proceso de negociación, no solo porque es un problema humano, sino porque parece que esta sociedad ha llegado a la conclusión de que no quiere presos políticos, de que quiere libertades, de que considera que la mayoría, por no decir todos esos presos, merecen y deben estar libres para que contribuyan al proceso de democratización, porque ahí hay liderazgos también presos que son importantes. Y vuelvo a lo mismo, los liderazgos se definen en la práctica y en la conducción de la gente.
A mí los liderazgos institucionales me molestan y no me gustan. O los de vegazo. O pues, eso es lo que quise decir en palabras bonitas. Vos sos el líder porque se me ocurrió que vos sos el líder. No, el líder se define en el trabajo, en los riesgos que toma. Desgraciadamente en Nicaragua nadie es líder muchas veces. Si no va a la cárcel o no se enfrenta al poder establecido, ¿verdad? O sea, Antonio, se ha dicho que hay una asimetría en la mesa de negociación. El hecho de que esté un tanto quizá fraccionada o un tanto no tan unificada en estrategia la oposición, ¿cómo los coloca? Si de por sí hay una asimetría, pero cuando no hay esa definición de conjunto en estrategias de UNAP y de Alianza Cívica, ¿cómo los deja en esa mesa? Bueno, es que la asimetría se da precisamente porque hay personas que tienen mucho poder o grupos que tienen mucho poder y otros no. Es evidente, por ejemplo, que en la Alianza Cívica la preponderancia de los empresarios es importantísima. Ellos definieron un montón de cosas y establecieron que el diálogo iba a ser así, ¿verdad? Hay muchas personas como yo que apoyan esa iniciativa, pero definitivamente ahí hay que darle más movimiento a eso. Y nos vamos a la unidad azul y blanco. Hay un montón de grupos pequeñitos que son personas casi y que dicen yo represento a tal sector o no. Eso hay que conciliarlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es con buena voluntad, con deseos de que el país avance, pero hay una cosa fundamental que que yo le he estado razonando y no le he llegado a la conclusión total, pero la la Alianza Cívica tiene que hacer política. No puedes permanecer en un ámbito superestructural, ¿verdad? Donde dice yo voy a hacer tal cosa, pero sin ninguna base. O sea, tiene que hacer política, tiene que involucrarse con los otros grupos y tiene que hacer sentir su peso por las acciones y por los logros que está teniendo, no únicamente porque yo definí que así es. Se debe hacer con diligencia, ¿no? Aquí se ha también planteado la necesidad de que quizás se pueda reformar un poco las personas que están en la Alianza Cívica y que están negociando por el tema de que hay mucha representación de la empresa privada y no necesariamente son los mejores negociadores en la mesa de negociación. Cabría que la Alianza Cívica retome, por ejemplo, la UNAP, uno que otro negociador. Yo creo que ha sido una discusión interna a la cual yo no emitiría opinión, pues. Solamente diría que no es una cuestión de quiénes son o no los mejores negociadores. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho referencia aquí el doctor y yo, sino no es una cuestión de la persona, sino es una cuestión de posición de fuerza, pues. Y la capacidad de que la oposición tenga una visión de que no es de solamente voluntad política, sino de la fuerza que venga también de la calle. O sea, esa relación entre presión internacional y presión interna va a hacer que los acuerdos políticos sí se cumplan. Yo creo, muchachas, que los negociadores no es un problema. ¿Y quién va a desconfiar, por ejemplo, de don Carlos Tunerman? Yo le tengo profunda confianza, sé que está haciendo sus mejores esfuerzos. Incluso el doctor Palé, Juan Sebastián, que es una excelente persona, yo creo que es una persona que está ahí con toda la sinceridad del caso. Max, lo conozco también, un excelente muchacho. Entonces no es un problema de personas, pero sí, cuando uno se sienta en una negociación, uno no viene solo, uno representa a un grupo de personas. Y hay sectores de la sociedad nicaragüense que han estado involucrados en la lucha que no se sienten representados por X o Y razón. Yo creo que esa puerta hay que abrirla, no para cambiar a los negociadores, pero sí para dar espacio a otras visiones, a otras perspectivas de otros sectores de Nicaragua. Por ejemplo, el sector estudiantil, que en los departamentos ha sido muy golpeado, que hay muchísima gente presa y que viven día a día el proceso de represión de la policía. Esa gente se siente muy molesta en el sentido de que quiere alzar su voz para decir este tema es importante para nosotros y no se está abordando tal vez con la firmeza que se quiere. Lógicamente hay que tener una visión de conjunto, no se puede estar con islas pequeñas, pero definitivamente que hay que hacer un esfuerzo político, digamos, para darle expresión política a la Alianza Cívica y para que retome muchos de los elementos que se le están demandando de otros sectores, con razón algunos, posiblemente extremistas otros, pero que tenés que conciliarlo, ¿verdad? Tenés que conciliarlo para que esto se sienta que es un solo barco y que lleva un solo o varios capitanes que lo llevan a buen rumbo.
En el tema de la juventud, por ejemplo, también es necesario que la Alianza Cívica lo escuchen. ¿Creen que la presencia de estos jóvenes que representan a la coalición universitaria está bien representada o no se le está escuchando las demandas para que la Alianza asuma una posición más beligerante? Bueno, yo creo que ahí el trabajo que está haciendo Max es fundamental, pues. Yo creo que ahí lo que tienen que hacer los estudiantes es sobre todo crear mecanismos de consulta, no solamente con la coalición universitaria, pues por eso son 5 movimientos estudiantiles, sino con las diferentes expresiones juveniles que conforman la unidad. Y sobre todo que todos los sectores y toda la alianza sigue crean mecanismos de consulta con todos estos sectores que a lo mejor no están representados en esta mesa de negociación. Evidentemente siempre van a haber sectores que quedan fuera, pero lo importante es de que de verdad se sienta de que estos sectores que no están representados ahí tengan voz y que se escuchen de verdad su demanda. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, retomando el tema de que se le está dando demasiado tiempo al gobierno y la pregunta de que cuál es el tiempo que quiere ganar el gobierno, ¿podría estar buscando que al filo de los tiempos una amnistía en general? Es decir, ¿se podría dar un escenario la propuesta de una amnistía para todas las personas? Bueno, yo creo que eso es lo que busca el gobierno. Ya hemos sabido que Nicaragua ha tenido 52 amnistías. ¿Qué quiere decir 52 amnistías? Que nosotros hemos tenido, por lo menos, porque deben de ser más, 52 episodios donde nicaragüenses nos hemos matado entre nosotros y hay que hacer un perdón. Esa lógica, iniciar el siglo XXI, porque estamos apenas en los primeros 20, ni siquiera los primeros 20 años, iniciar con esa lógica es un mal augurio de lo que va a ser el siglo XXI. ¿No se debe permitir algo así? Debemos buscar una solución que debe ser a la nicaragüense, pero no se puede resolver este problema simplemente a mí se me olvidó. ¿Por qué? Porque es tan evidente, hay demasiada documentación, hay demasiado sustento. Yo me he estado leyendo toditos los informes de derechos humanos, que son grandes, cada uno son 400 páginas, ya casi lo terminé todo. Definitivamente han pasado cosas horribles en el último año en Nicaragua y eso no puede quedar así tapado y olvidado, ¿no? Hay que dilucidarlo porque nosotros tenemos un montón de duelos que nunca hemos resuelto, ¿verdad? Entonces ese tema es ahí, creo que hay que abordarlo y que hay que abordarlo con seriedad, pero definitivamente se debe avanzar en el tema de la negociación, pero yo creo que hay que salirse de la lógica del gobierno, ¿no? Que yo defino tal cosa, yo defino tal cosa. Yo se lo decía a un miembro de la alianza que me dice que lo querían obligar a hacer tal cosa y acepté en pro de la negociación. No, como dijo Monseñor Báez, si el diálogo tiene que morir porque nadie quiere, porque la otra parte no lo quiere avanzar, que muera, aunque después se retome otro. Pero definitivamente, así como debemos hacer todos los esfuerzos para que ese diálogo dé resultado, la idea no es quedarse ahí permanente. Miren, para resolver este tema se van a necesitar, ya habíamos visto los tiempos, por lo menos 6 meses para la reforma electoral. Se necesita construir nuevos partidos políticos y nosotros nos gustaría resolver este problema el próximo año, porque esto no puede ser eterno, porque si no vamos a llegar al 21 y no se trata que el adelanto de elecciones sea en octubre del 2021, porque entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Este problema debe resolverse a más tardar el próximo año. Y se trata también de que estén preparados todos los sectores para ese adelanto de elecciones, pero sí. Muchos se preguntarán, y es la posición de la mayoría de analistas, es decir, si no hay voluntad o no se ha llegado al cumplimiento de lo ya acordado, ¿cómo se va a llegar a un adelanto de elecciones con las condiciones necesarias? De hecho, se dice que ya está un experto de la OEA para ver este tema electoral, pero al final hemos escuchado por estos meses que todo depende de la voluntad. No, esto no es un asunto ya de voluntad, o sea, la voluntad es producto de acciones, ¿no? Entonces estamos claros cuáles son las herramientas que puede tener la alianza. 1, las sanciones. 2, como dice Harvey, la acción de calle. Y 3, la lucha política, ¿no? El discurso, el cuestionamiento a lo que se está haciendo, estar presente en eso. Sí, ok, yo no voy al INCAE, pero estoy presente, aquí estoy listo para tocar los temas fundamentales. Y yo creo que los plazos, aunque no pueden ser rígidos, tampoco puede ser a lo eterno. Pues yo no puedo seguir ahí durante 6 meses, llegar a diciembre y esperar que llegue el gobierno. Porque el gobierno no va a llegar, el gobierno no tiene ninguna voluntad, salvo que sienta que las presiones lo están dañando y que la voluntad de la gente, porque hay rebeldía en la calle, le está diciendo que tiene que sentarse. ¿Se puede definir en junio esto definitivamente? Esto se puede resolver. ¿O no va a definirlo junio? La situación de Nicaragua no la va a definir junio y todo lo que se viene en este mes. Yo diría que hay que resolverla en mayo.
porque ya junio ya estamos tarde. En 15 días. Sí, es que si hay voluntad eso cambia. Es como por ejemplo los presos. El gobierno sacó antes de Semana Santa 1000 presos. ¿Y por qué no puede sacar 230? Simplemente porque no lo quiere sacar. ¿Verdad? Aquí tenemos claro que aquí no nos vamos a centrar en legalismo, en un gobierno que nunca ha respetado la ley de ninguna manera. Si quiere sacarlos, lo saca mañana. ¿Verdad? Y hay que ver el tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental? Al final de cuentas, ¿cuál es el tema fundamental? Yo se los decía, muchachas, la semana pasada. El tema fundamental es el poder. Y el poder lo vamos a resolver en una sociedad civilizada, en un juego democrático. Y un juego democrático significa que le preguntemos a la gente qué es lo que quiere. Es simple en conceptualizarlo. Ahora, los enredos políticos, la falta de voluntad, el deseo de atornillarse, como dice el expresidente Bolaño, en la silla presidencial, esos son otros problemas, que son los problemas que hemos acarreado durante 196 años. Y les repito, y con esto termino esta parte, no podemos iniciar el siglo XXI con esos referentes. Otra amnistía, otro olvido de todas las barbarias que pasan en este país. No, eso tenemos que resolverlo para que Nicaragua empiece a ser diferente. Harley, tu aporte, tus conclusiones, ¿qué papel deberían de jugar a tu juicio los partidos políticos en toda esta situación? Porque hemos visto un accionar pasivo de algunos partidos, un accionar bastante homogéneo con las políticas del gobierno de otros partidos y un accionar de la juventud que ha sido bastante fuerte en unos sectores y en otros quizá no. Otros jóvenes han tenido que irse del país, sus razones han expresado públicamente. De estos sectores, tus conclusiones sobre lo que deberíamos de ver realmente de estos sectores para que se pueda llegar a una solución de la crisis. No, una cuestión, yo creo que una sociedad que se construye sobre la base de la impunidad reproduce la impunidad. Una sociedad que se construye sobre la base de la justicia, que precisamente lo que no se ha construido históricamente en Nicaragua, reproduce la justicia. Pues yo creo que eso hay que apostarle aquí en Nicaragua. Segundo, yo creo que hay una gran desafección por parte de la juventud hacia todo lo que tiene que ver con la política institucional, pues, y eso tiene que ver mucho con los partidos. La gran opinión muy común de los jóvenes de las expresiones organizativas territoriales es que no quieren tener nada que ver con partidos políticos que han sido, digamos, de alguna u otra forma colaboracionistas con el régimen, ¿no? Incluso ciertos partidos que no lo han sido tanto, pues, por ejemplo, algunos partidos liberales, que yo creo que, como decía el doctor, no tiene que ver tanto con sus bases, sino con sus dirigencias, pero no quieren saber nada, pues. Yo creo que en algún momento, bueno, los partidos están haciendo su trabajo, pues, por lo menos los partidos que uno mira que podrían ser de alguna ayuda en algún momento si se hace una gran coalición electoral, pues que yo creo que es lo que tiene que pasar en algún momento. No veo que sea la alianza o que sea la unidad, sino que tiene que surgir algo nuevo, precisamente porque hay que darle también la apertura a estas fuerzas políticas, pues que tienen que tener participación, no podemos ser excluyentes. Pero yo creo que hay que abrirse, pues, en todo caso. Es decir, la unidad en estos momentos es la aglutinación de todas estas expresiones de la sociedad civil que han surgido de la lucha, pero también en algún momento van a tener que constituir diálogos con estas fuerzas políticas que de alguna u otra forma las juventudes las miramos mal vistas, pero que son fundamentales en el proceso electoral, que si después vamos a constituirnos en un partido como jóvenes, bueno, eso va a ser otra cuestión. Pero en estos momentos la unidad es fundamental. Ya para finalizar, José Antonio, esa misma pregunta, ¿cuál debería de ser el papel de los partidos políticos en esta situación? Para algunos, sanear la imagen tan dañada que tienen ante el pueblo de Nicaragua, y para algunos otros, quizá posicionarse de mejor manera en el sentido de no buscar un beneficio propio, sino un beneficio colectivo para la nación. Bueno, yo creo que acaba de venir el representante Loea, que tiene que ver los temas electorales. Ya la vez pasada yo les había dicho varios temas que había que resolver, pero digamos, voy a citar 2, 3 que son urgentes. El tema del padrón electoral, el tema de la reforma del Consejo Supremo Electoral, devolver las personerías jurídicas o darle personería a todo aquel que quiera, porque si Harvey quiere convertirse, o su grupo convertirse en un partido político, no puede, tiene que ir a negociar, y negociar, no, aquí no hay nada que negociar, simplemente hay un sistema electoral, yo cumplo con lo que me pide la ley electoral y yo tengo mi partido político. Si la gente vota por mí o no, eso va a depender de otro caso. Entonces,
ese tema que el gobierno lo tiene como un candado para asegurarse, digamos, que él pueda imperar en el sistema electoral y político, eso tiene que variar. Eso es fundamental. No podemos llegar a una elección con el Consejo Supremo Electoral que tenemos. Y no puede ser una cuestión cosmética que yo cambio 2 o 3 personas. Tiene que ser de fondo porque si no nadie lo va a querer. He estado leyendo montones de cosas sobre los temas electorales y precisamente sobre los problemas que pasaron en las elecciones del 2016 y 2017. Lo fundamental para que la gente vaya a votar es la credibilidad. Ese Consejo no tiene ninguna. Entonces, una vez que empecemos a reformar el Consejo Supremo, las expresiones políticas van a ser muy fáciles. La alianza se quiere convertir en partido, que lo haga. La Unidad Nacional Azul y Blanco lo quiere que hacer. Quien quiera se puede convertir en un partido político y después vamos al proceso, que va a ser difícil, pero creo que se puede lograr, de buscar esa coalición que se llame de la manera que se tiene que llamar para poder enfrentar el gobierno. ¿Han tenido alguna incidencia positiva o negativa a su juicio los partidos políticos existentes en todo este contexto? No, yo creo que la mayoría de los partidos políticos, por no decirlos todos, han jugado un papel satélite, conocido en Nicaragua como papel zancudo. Hay 2 partidos que yo excluiría un poco de eso, que son el PLC, que tiene una base que es de mucho aprecio, porque es gente que ha demostrado que ha estado en la lucha, pero tiene una dirigencia que yo creo que tiene acuerdos importantes con el gobierno, y eso, digamos, le crea reticencia, no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la gente que quiere una renovación política. Está C4L, que tiene mejor perspectiva, pero ha caído un poco en descenso porque todos los partidos, no solo por el ataque que han sufrido, sino también porque hay una dispersión de fuerzas y la gente quiere caras nuevas y propuestas diferentes. Todos esos temas hay que empezar a discutirlos y por lo tanto el tiempo se acaba. El tiempo se acaba porque este proceso no puede seguir al infinito. Como les decía yo, para tener una elección medianamente aceptable necesitamos 1 año, 6 meses para reformar todo el Consejo, 6 meses para construir partido. Hay que cambiar la ley electoral, hay muchos estudios ya sobre eso, ya esos temas ya prácticamente están definidos, pero hay que llegar a un acuerdo para llegar a una conclusión. Resumo, hay que empezar un proceso dentro de la oposición de negociación e intercambio profundo para poder salir de este tema. Gracias, José Antonio, por habernos Gracias, acompañado. feliz fin de semana y muy buenos días. Gracias a ambos.